Las autoridades de la Ciudad de México reconocieron que se vive una crisis de violencia aquí en la capital y para atacarla se están tomando ya algunas medidas. Esto es, vea. La Ciudad de México vive una crisis de violencia, reflejada en el índice de homicidios dolosos que se registran en la capital del país. Así lo reconoció la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, durante la clausura del curso ofrecido por el gobierno francés a unidades de criminalística y de proximidad de la dependencia. Una situación de crisis en la ciudad, ¿sí?, en materia de violencia, reflejada en el número de homicidios dolosos que estamos viviendo día a día. La titular de la Procuraduría agradeció el apoyo de la Embajada de Francia para capacitar a ministerios públicos, peritos y a policías de investigación dedicados a las indagatorias de homicidios dolosos y fue clara al señalar que el diagnóstico emitido por las autoridades galas respecto a la metodología de impartición de justicia por los elementos de la dependencia capitalina fue lapidario. Por ello exhortó a los elementos a trabajar con profesionalismo. En cada una de ustedes, en cada uno de ustedes está la altísima responsabilidad de que esto funcione. Porque si esto funciona, estaremos atacando uno de los grandes problemas que nos están aquejando, que es la impunidad. Con esta capacitación fueron puestos en marcha 5 grupos especializados en la investigación de homicidios dolosos. Se llaman Unidades Criminalísticas de Proximidad, integrados por policías de investigación, peritos y ministerios públicos. En la etapa piloto investigarán este tipo de delitos en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan. El curso fue impartido por la Brigada Criminal de la Policía de París con duración de 2 semanas y el propósito fue profesionalizar a los peritos y ministerios públicos. Enrique Muñiz, 21 Noticias.